Que para ti eso es fácil. Ya. Quizás son las 6. ¿Ah, sí? Pero ustedes han entrado por lado, ¿no? Domingo 15 de octubre del 2023, hoy tocó un fondito con la bici de montaña. Fui hacia la zona de Cieneguilla. El objetivo era hacer unas 4 horas de pedaleo, más o menos, incluyendo unos 50 minutos aproximadamente en zona 3. Iba a tratar de trabajar en función a percepción de esfuerzo, o sea, un esfuerzo 7/10, aunque si salían 190 vatios, yo estaría feliz, ¿no? Entonces iba a aplicar esa zona 3 en las partes de subida, como por ejemplo en Palmeras. Después en la trocha de Tijerales, que también es parte de la carrera de Antioquia. También quería probar ahí un poco cómo rodar a esas intensidades en trocha. Después en el Serpentín, en el regreso, iba a aprovechar para hacer, digamos, 2 tramos. O sea, dividir el Serpentín en 2 partes con un descanso al medio para hacer 2 bloques como de 12 minutos. Me fui con Adolfo hoy día. Él tenía que hacer un rodaje tranquilo, o sea que le encajaba con lo que yo iba a hacer perfectamente, ¿no? Y la verdad es que me sentí súper bien, y esto no es muy común en mí porque yo generalmente me suelo sentir igual casi siempre. Hay días malos, hay días buenos, pero las diferencias son mínimas, ¿no? Sin embargo, hoy día he sentido algo raro, o sea, las subidas me han salido todas muy bien, con muchos vatios. Por un momento pensé que me había pasado como a Vingegaard, ¿no? En la contrarreloj dijo que se le había roto el potenciómetro porque veía muchos vatios. Bueno, a mí me ha pasado algo similar, guardando las distancias, obviamente, ¿no? O sea, desde el arranque sentí que estaba yendo bien. Estaba yendo a como 160 vatios en toda la parte anterior a esos esfuerzos con Adolfo. Ya luego cuando llegamos a Palmeras, creo que hice algo de 12 minutos, un poco menos de 12 minutos a 220 vatios, o sea, mucho más de lo que había pensado. Luego en la trocha de Tijerales hice como 200 vatios, también un poco por encima. Y en el Serpentín, cuando llegué ahí a pie de puerto, me sentí fuerte. Entonces dije, bueno, voy de un solo tirón, voy a hacer todo el Serpentín sin ninguna serie ni descanso, y me salió en 215 vatios, o sea, prácticamente al FTP. Y creo que está bien, ¿no? O sea, después de toda la fatiga anterior, subir el Serpentín a 215 estuvo bastante bien, ¿no? Y yo sentía que tenía piernas para hacer alguna subida más si hubiera sido necesario, ¿no? Yo no sé, debe ser pues la inspiración de salir con Adolfo, ¿no? Porque él es súper rápido, ciclista muy bueno. Y la idea pues cuando salgo con él es no desentonar, ¿no? No hacer que vaya muy lento él. Así que eso habrá tenido que ver. Bueno, después también me encontré con mis compañeros de equipo del Team Milimétrica. Los encontré ya por Cancay. Ahí me encontré con Augusto, con David, con Vlad. Y también estaba Gustavo Junior por ahí. Bueno, eso también pues me motiva pues, a seguir forzando un poquito más, ¿no? Aparte, y me encontré también con un televidente. Con Guillermo me lo encontré en la trocha de Tijerales. Ojalá que deje un comentario para poder ubicarlo. Él dice que se estaba yendo a hacer reconocimiento de la carrera, ¿no? Porque también va a estar ahí en el desafío de Antioquia, así que seguramente ahí nos cruzaremos nuevamente. O sea, en general ha sido pues un rodaje bastante bueno. Yo llegué contento a mi casa, súper motivado porque me sentí súper bien y me salieron buenos números, y esa es una buena forma objetiva de saber si uno ha rendido bien o no, ¿no? Y bueno, mientras estaba rodando yo también pensaba en el Ironman de Kona de este año, la presente edición, que ha sido ayer sábado, la edición femenina, ¿no? Porque ya como ya todos los triatletas saben, pues ya las cosas han cambiado. Este año el Ironman se ha dividido en 2 fechas separadas. Los hombres lo hicieron en Niza en agosto, ganó Sam Laidlaw,
Y ahora las mujeres, ayer, mejor dicho, ellas sí compitieron en Kona y la ganadora fue Lucy Charles, ¿no? Y a mí eso me alegra muchísimo porque Lucy pues ha estado en los podios en los últimos años, 4 veces ha hecho segundo puesto. Siempre había alguien que corría más que ella y la rebasaban en la maratón, pero esta vez finalmente pudo ganar, ¿no? Y la verdad es que ha podido ganar delante de todas las rivales importantes. O sea, estaba Daniela, estaba Annie Hogg, estaba Laura Phillips, Kat Matthews también estaba, Chelsea Sodaro, que es la campeona, o era la campeona vigente, también estaba ahí, ¿no? Y bueno, también estaba Taylor Neff, que era la rookie del año. Ella ganó las 2 ediciones del Mundial 73 de los 2 últimos años. Era su primer Ironman, la primera vez que iba a correr una maratón, pero la gente tenía expectativa de ver su rendimiento y yo creo que lo hizo bien, llegó cuarta al final. Es una chica muy joven, ¿no? Que viene de la corta distancia. Entonces, al final, Lucy pudo ganar la carrera pues de la única manera que le era posible, creo, ¿no? Porque ella es una excelente nadadora, va bien en la bici, pero en la maratón siempre había alguien que corría más que ella. Entonces, esta vez hizo lo mismo que siempre hace, nadó en primer lugar, salió en bici, llegó a T2 en primer lugar, sacó como unos 5 minutos a la segunda, que en ese momento era Taylor Neff. Y bueno, hasta ahí el libreto era el de siempre, ¿no? Pero esta vez los minutos pasaban, mejor dicho, los kilómetros pasaban y no le recortaban esa distancia en la maratón. Es más, ella empezó a abrir hueco, Taylor Neff se fue quedando, al final la rebasó Annie Hogg y después también Laura Phillips, que ellas hicieron el podio. Pero al final nadie pudo recortarle la distancia a Lucy Charles y ganó, ¿no? O sea, cosa que a mí me dio mucha alegría. Después de 4 intentos, por fin pudo ganar. Esto me hizo recordar un poquito a Mark Allen, ¿no? Que él también, antes de ganar su primer Hawái, en el 89, en el Iron World, que se lo ganó a Dave Scott, él había intentado como 5 o 6 veces, creo, ¿no? Y él ya estaba a punto ya de pensar que nunca iba a ganar Hawái, ¿no? Hasta que lo ganó en el 89 y de ahí lo ganó como 6 veces más, creo, o 5 veces más. Entonces para mí pues Mark Allen es una leyenda. Bueno, últimamente se habla pues de que el mejor de todos los tiempos es Jan Frodeno, pero yo creo que Mark Allen y Dave Scott son como los papás de este deporte, ¿no? O sea, son figuras creo que están por encima, ¿no? Pero bueno, este año ganó Lucy Charles y a mí pues me genera mucha alegría. Y otra cosa interesante, muy simpática, fue que este año hubo representación peruana, hubo 2 chicas, estuvieron Soledad y estuvo Adriana, ¿no? Ambas cumplieron con su sueño de clasificar a Kona, estuvieron ayer en la carrera. Yo no las conozco personalmente, salvo por compartir las carreras. Con el triatlón, bueno, uno al final se cruza con todo el mundo, pero con Adriana sí tengo una conexión, porque yo tengo un pupilo Fernando, que él va a debutar en Ironman ahorita nomás en Cozumel en noviembre. Y digamos que la parte de natación la trabaja con Adriana. O sea, Adriana es la encargada de mejorarle la parte técnica de la natación. Digamos que compartimos el pupilo, ¿no? Entonces, bueno, ya en algún momento la conoceré, me imagino. Pero igual, a mí esto me genera mucha alegría ver peruanos que logran clasificar al mundial. Y en la carrera de hombres, que fue en agosto, si no me equivoco, el único peruano fue mi colega Chris, que también tuvo una destacada participación y es la segunda vez, si mal no recuerdo, que ha logrado clasificar a Hawái. O sea que bien por todos ellos, ¿no? Y bueno, hablando de Ironman también, hoy mientras estaba rodando, mi pupilo José Daniel también debutó en 73, ¿no? O sea, José Daniel es de Bolivia, pero vive en Suiza y ha debutado haciendo el Ironman 73 de Porek en Croacia, que está bastante cerca a su casa, ¿no? Entonces, bueno, todo este tiempo hemos entrenado virtualmente, que eso en estos tiempos no es ningún problema. Ahí con el WKO yo puedo ver su ciclismo, su potencia, su curva de potencia. Después en el Training Peaks ahí está toda la información, además que siempre hablamos por teléfono o nos whatsappeamos y al final pues se puede hacer el entrenamiento, se puede llevar el entrenamiento sin ningún problema, ¿no? Y bueno, yo creo que lo hizo muy bien también. Él es un triatleta muy novato, o sea, empezó prácticamente de cero, sin nadar, sin pedalear. Solamente había corrido antes, había hecho una media maratón, que ya es algo, pero no era pues un corredor constante, ¿no? Entonces digamos que empezó de cero y lo hizo bastante bien. Sobre todo la carrera a pie, que es lo más difícil de entrenar, creo, porque uno necesita pues mucho volumen, pero si uno es novato no se le puede meter tanto volumen al pupilo, porque es más riesgoso, hay riesgo de lesión siempre. Entonces él no ha corrido mucho, pero el rendimiento de hoy ha sido bastante bueno, ¿no? O sea, con el entrenamiento que ha tenido, ha podido correr esa media maratón después de la bici
creo que mejor que cualquiera de todos sus fondos que había hecho en todo este proceso. Así que muy bien por José Daniel. Y bueno, siguiendo con las preguntas de los televidentes, que es algo que a mí me alegra bastante que hagan preguntas, porque siempre da pie pues a tener tema de conversación aquí en los entrenamientos, en el YouTube. Hace unos días Jean Paul, que es un gran corredor, y yo creo que también ya está en camino de ser un gran ciclista, porque siempre compartimos kilómetros ahí en los pelotones, por ejemplo en milimétrica, y yo lo veo que están dando muy bien, ¿no? Entonces Jean Paul preguntaba, ¿cómo calificamos si una salida, si un entreno ha sido duro, ¿no? O sea, él se preguntaba, ¿no? Si por el tiempo en zona, en esfuerzos altos, o quizás por la percepción de esfuerzo de toda la rodada, o quizás por algún esfuerzo específico que sea en esa salida, o lo típico, el dolor de piernas que uno siente al día siguiente, ¿no? Entonces él tenía todas esas dudas y yo creo que es una pregunta interesante, porque justo una de las claves del entrenamiento es saber dosificar las sesiones entre días duros y entre días suaves. Entonces, obviamente hay que saber definir qué cosa es un día duro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que todo lo que mencionó Jean Paul ayuda a definirlo. O sea, es la suma de todo eso que él ha mencionado, que tal vez podríamos resumirlo en la percepción de esfuerzo de la salida. O sea, si yo, por ejemplo, salgo a hacer 2 horas de pedaleo, tranquilo, llego a mi casa y yo digo que del 1 al 10 el esfuerzo que apliqué es un 5, digamos que eso es una salida normal, tranquila, ¿no? O sea, no hubo ningún desgaste, al día siguiente puedo seguir entrenando. Pero si yo llego a mi casa y digo que la salida fue un 9 sobre 10 o un 10 sobre 10, eso es una masacre, una carrera, pues, ¿no? Un esfuerzo máximo. Entonces voy a necesitar más de un día de recuperación, 2 días quizás, o un día libre al día siguiente. Las piernas me van a doler seguramente al día siguiente. Entonces, digamos que esta es la forma más sencilla de calificar la dureza de un entrenamiento, pero ojo que todo esto es subjetivo, ¿no? O sea, es lo que uno mismo siente. Pero además de eso, para los que tienen potencia sí tenemos unas cuantas métricas que nos pueden ayudar a determinar eso, ¿no? Entonces, para los que tienen potencia, yo diría que hay que pensar en el IF, ¿no? O el Intensity Factor, o el factor de intensidad, o la intensidad relativa. Todo esto significa lo mismo, ¿no? No es más que qué tan duro estamos rodando en promedio, en una salida o en un tramo de la salida, qué tan duro vamos respecto al valor de FTP que nosotros tengamos. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy rodando a 200 vatios y mi FTP es 215, entonces 200 entre 215 es 0.93, es un ratio. Eso quiere decir que he rodado al 93% de mi FTP. Eso en general se considera ya algo duro. 0.93, 0.95, 0.90 es algo ya duro, que ya cuesta. Y si por ejemplo yo estoy rodando a 130 vatios y mi FTP es 215, entonces divido 130 y 215, me da 0.60, o sea 60% del FTP. Eso por lo general se considera algo tranquilo, que no hay ningún problema, al día siguiente nos recuperamos. Entonces digamos que el IF, esta métrica, este ratio, está muy relacionado con las zonas de Kogan, pues, ¿no? De Kogan y Hunter Allen. Entonces podríamos decir que IF de 0.60, 0.68 es algo realmente cómodo, de fácil recuperación. Si hablamos ya de 75, 85, 90, eso ya es un esfuerzo intermedio, ya es algo ya medio duro. Y si hablamos de 90 para arriba, de 90 o de 0.90 a 1, eso ya quiere decir que es un esfuerzo muy muy duro, ¿no? Ya muy cerca del FTP. Entonces esa es una forma, el IF. Otra forma es ver los TSS de la sesión, ¿no? Y los TSS, el Training Stress Score, es una forma, una métrica que se inventaron estos señores Kogan y Hunter Allen para ponerle un valor o para cuantificar una sesión de entrenamiento, ¿no? Y es una métrica en la cual intervienen pues la duración del entrenamiento y la intensidad relativa, o sea, el IF, que es lo que acabo de explicar hace un instante. Entonces, más o menos la lógica es así: 1 hora a máximo esfuerzo, o sea, a mi FTP, digamos, me va a dar 100 TSS. Pero esos mismos 100 TSS yo los puedo conseguir de distintas maneras, ¿no? Lo puedo hacer así, 1 hora al máximo esfuerzo, o podría ser 3 horas al 0.60 o al 60% del FTP, y ambos me van a dar 100 TSS, pero digamos que no significan lo mismo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esta métrica del TSS no se puede usar de manera absoluta, o sea, hay que matizarla, hay que ver algún dato más, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, bueno, yo diría que si bien en ambos casos tengo 100 TSS, no son el mismo entrenamiento, a pesar que el número diga que es lo mismo, ¿no?
O sea, porque yo creo que 1 hora al máximo nos va a dejar un poquito más cansados que 3 horas al 60%, que es algo que un ciclista entrenado lo puede hacer sin ningún problema. Llega a su casa y ni se ha enterado que ha salido, ¿no? Entonces, los señores Kogan y Hunter Allen hicieron su tabla en el libro, en el Entrenar y Correr con Potenciómetro, que es el libro más conocido sobre el tema de la potencia. Ellos hicieron una tablita, que es esta de acá. 150, hasta 150 TSS es como que algo que uno se puede recuperar de manera bastante rápida al día siguiente. Entre 150 y 300 TSS es como que ya es un entrenamiento duro, y ya más de 300 ya es algo sumamente duro, ¿no? Que va a tomar varios días recuperarse. Entonces yo creo que en líneas generales, yo creo que esto encaja con lo que vemos. Yo estoy de acuerdo con esa tablita, ¿no? Pero siempre matizando, porque hay que ver algunas otras variables más. O sea, lo que yo pienso es que no podemos tomar solamente un dato, no podemos tomar solamente el IF, no podemos tomar solamente el TSS. Yo creo que lo que tenemos que es combinar eso y también jugar con la duración del entrenamiento, ¿no? Y también con la percepción de esfuerzo en general que nos ha dejado. Entonces, para los que tienen potencia, yo creo que se puede jugar con estas variables, y lo que puedo hacer yo es poner algunos ejemplos de mis rodadas donde se puede ver todos estos datos, ¿no? Entonces, aquí pongo un primer ejemplo, por ejemplo, una olímpica que yo hice hace unos días en zona 2, completamente aeróbico. Fueron 3 horas de pedaleo, 120 TSS, eso es poquito. Y si vemos la intensidad relativa, 0,62, o sea, eso es bajo. Y si veo cómo lo conseguí, en el gráfico de la potencia se ve que está bastante pareja, igual que las pulsaciones. Si vamos al tiempo en zonas, en pulsaciones o en potencia, se ve lo mismo. O sea, todo fue zona 2. Esto es algo, digamos, que sí es largo, 3 horas, pero es bastante fácil, es un ritmo fácil. Entonces, esto de acá yo diría que en una escala del 1 al 10 de esfuerzo, yo le pondría un 4 o 5. O sea, llegué a mi casa y como si no hubiera hecho nada, ¿no? Este segundo ejemplo es, por ejemplo, un milimétrica, ¿no? Una salida de milimétrica típica a la Molina. Entonces vemos que es casi 2 horas, 116 TSS, que en teoría eso no sería mucho, pero si vemos la intensidad relativa, me salió 0,79. Esto ya es algo medianamente duro, ¿no? Y si lo combino con 2 horas, es algo exigente. Y si veo cómo se ha generado, hay pues una primera parte de ritmo sostenido, exigente para mí, y después las escaladas. Y si vemos el tiempo en zona, en pulsaciones o en potencia, ya empieza a notarse que hay bastante acumulación de zona 4, por ejemplo, 12 minutos en zona 4, 6 minutos en zona 5, 7 minutos en zona 6 en potencia. O sea, eso ya es bastante, ¿no? Entonces yo diría que esta salida para mí, en general, del 1 al 10 yo le pondría un 8 más o menos, ¿no? O sea, fue exigente. Luego, el siguiente ejemplo es un jueves épico, que esta también es una salida sumamente exigente para mí. 2 horas, 195 TSS, aquí nomás ya se ve que es algo medianamente duro, pero si vemos la intensidad relativa, 0,97, o sea, esto ya es durísimo ya. Intensidad relativa cercana a 1 quiere decir que esto es un esfuerzo muy alto, ya cercano al FTP, ¿no? Entonces, si vemos el tiempo en zona, tanto en pulsaciones como en potencia, pues se ve que la alta intensidad está acumulada en una cantidad significativa. O sea, sobre todo si vemos potencia. Ese día me la pasé 14 minutos en zona 4, 9 minutos en zona 5 y 22 minutos en zona 6. Esto es un montón, esto es una masacre, ¿no? Entonces yo diría que esta salida para mí ha sido un 9 sobre 10 o quizás hasta un 10 sobre 10. O sea, he estado al límite todo el tiempo. Y un siguiente ejemplo es algo interesante también. La crono del campeonato nacional que fue hace poco. Si vemos el tiempo total, 28 minutos me tomó, 53 TSS, o sea, poquito, e intensidad relativa 1.07, o sea, más que 1, mayor a 1, eso quiere decir que yo rodé en promedio por encima del FTP. Lo cual es lógico porque una contrarreloj me va a tomar 28 minutos, entonces debería estar en capacidad de rodar un poquito por encima del FTP, cosa que lo pude hacer, ¿no? Y si vemos el tiempo en zona, tanto en pulsaciones como en potencia, lógicamente se ve todo zona 4, zona 5, ¿no? En potencia es mucho más claro verlo. Todo fue zona 4, zona 5, zona 6. Es lógico porque estoy forzando al máximo por esos 28 minutos, sin ningún descanso. Y el último ejemplo que puedo mostrar es el Lima hacia Lima, que lo hice ya hace unos cuantos meses, creo. Lo hice con los muchachos, justamente con los chicos con los que estoy, con mis compañeros de equipo del Team Milimétrica. Nos fuimos hasta Asia. La idea era hacer 200 kilómetros, al final a mí me salió un poquito menos, pero esa fue una salida para mí bastante dura, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver con los datos. Fueron 5 horas 20 de recorrido,
para 354 TCS. O sea, aquí nomás ya los TCS nos dicen que es bastante. Y combinando ese dato con la duración de 5 horas, esto ya suena bastante duro. Y si vemos la intensidad relativa, para mí fue 0.81, que eso es bastante alto considerando que fueron más de 5 horas, ¿no? Ahora, ojo que en este ejemplo yo estoy considerando todo el tiempo desde que salí de mi casa hasta que regresé. O sea, al inicio y al final hay bastante tiempo muerto, que es todo el tiempo que me demoré en ir al punto de encuentro y en regresar a mi casa. O sea, la intensidad relativa del tramo netamente de carretera con los muchachos fue de hecho más alta, quizás diría un 0.85, algo por ahí. Entonces, ¿y todo esto cómo lo conseguí? Aquí se ve en el gráfico de potencia y pulsaciones. Obviamente esto es un rodaje en pelotón, es todo disparejo. Yo estuve gran parte a rueda, tiré adelante del pelotón unas cuantas veces también, pero todas las subidas que fueron Caracoles, San Andrés, Pucusana, fueron alta intensidad para mí, por encima del FTP. Inclusive yo me acuerdo que en la subida de Pucusana, que fue la penúltima, porque, perdón, después también está San Bartolo, que es una subida cortita, pero en Pucusana yo recuerdo que me quedé cortado, o sea, no aguanté el ritmo de los muchachos, pero aún así hice PR en esa subida, ¿no? Con PR en vatios y PR en tiempo. Entonces, esa salida para mí fue bastante dura. Yo llegué con 0.81, recuerdo, y me acuerdo que ya después cuando conversamos con los muchachos ahí en el café, comparamos números, y me acuerdo que uno de los chicos fuertes, él había sacado para esta misma ruta, había sacado 0.68. O sea, mucho más bajo pues que lo que me salió a mí, ¿no? Entonces, cuando uno tiene números altos, o sea, puede hacer esta misma salida, la misma velocidad, la misma distancia, todo igual. Inclusive mi amigo estaba adelante, tirando el pelotón casi todo el tiempo, ¿no? Aún así, él sacó 0.68 para 5 horas 20. Eso es algo manejable, digamos, ¿no? Entonces, la misma rodada para él es algo manejable y para mí es prácticamente una masacre, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque todo está en función a la potencia que nosotros estamos aplicando en relación a nuestro FTP, ¿no? Entonces, por eso es que el IF es importante para ver eso. Por ejemplo, aquel día vemos pulsaciones en zona 2, zona 3, zona 4. Pero en potencia vemos una escalerita, pero si prestamos atención al detalle, o sea, el tiempo en cada zona de intensidad, vemos que, por ejemplo, en umbral estuve casi 40 minutos, eso es un montón. En VO2 máximo estuve 28 minutos. Y zona 6 estuve 21 minutos, o sea, en una salida de 5 horas 20 hice todo eso, ¿no? Ahora, obviamente estos gráficos de tiempo en zona para potencia o pulsaciones no representan continuidad, o sea, no quiere decir que yo, por ejemplo, he estado en zona 6 21 minutos seguidos, no, o sea, eso quiere decir que en toda la rodada, todas las veces que toqué zona 6 se han ido acumulando, aunque no sean esfuerzos de manera continua, pero de alguna manera representa pues que uno está constantemente yendo a esas intensidades una y otra vez y está acumulando tiempo a esos esfuerzos bastante altos. Entonces obviamente eso va a generar un desgaste también alto, ¿no? Entonces para eso sí nos sirve este gráfico de tiempo en zonas. Entonces estos fueron unos ejemplos para tratar de explicar cómo podemos evaluar la dureza de un entrenamiento. Al menos yo es lo que hago cuando una vez que llego a mi casa y reviso mis entrenamientos, así me doy cuenta de qué tan duro ha sido algo y obviamente pues mi percepción de esfuerzo también me lo dice. Yo ya sin mirar los números, yo ya más o menos sé cómo me ha ido, ¿no? O sea, cuánto me ha costado y ya lo compruebo viendo los números. Ahora, en el caso de los pupilos, con mayor razón, yo tengo que mirar todas estas cosas siempre porque es la única forma, eso más el feedback que ellos me dan. Con esa información es que yo puedo decidir qué cosa se puede hacer al día siguiente, ¿no? Si se descansa completo, si se programa un entrenamiento ligero, un recovery, o si es que es una salida muy tranquila, sin mayor estrés, como el primer ejemplo que puse, entonces al día siguiente uno puede entrenar sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, espero que estos ejemplos hayan servido para graficar cómo es que podemos identificar la intensidad o la dureza de un entrenamiento. Obviamente esto sirve más para las personas que tienen potenciómetro, pero para aquellas personas que no tienen potenciómetro, yo diría que se queden con la percepción de esfuerzo en general y también que vean el gráfico de tiempo en zona de pulsaciones. Eso también ya nos va a dar una idea aproximada. No es
tan informativo como podría ser el tiempo en zonas de potencia, ¿no? Pero yo creo que si vemos bastante zona 3, bastante zona 4, obviamente ya nos va a dar una pista de que ese entrenamiento ha sido exigente. Y si a eso le sumamos la percepción de esfuerzo que nosotros mismos vamos a calificar la salida, ya podemos tener una idea más concreta de qué tan duro fue, ¿no? Y con eso obviamente el objetivo es saber qué hacer al día siguiente. O sea, cuando nosotros entrenamos, la idea es que, por ejemplo, si vamos a pelear 5 o 6 días a la semana, no todos los días pueden ser duros, ¿no? O sea, obviamente tenemos que conjugar días duros con días suaves, o quizás 2 días duros y de ahí ya definitivamente un recovery, un descanso, y de ahí continuar con otros 2 días intensos y repetir ese ciclo, ¿no? O para atletas que son más novatos quizás, o gente que recién empieza a pedalear, lo mejor sería en todo caso un día duro, luego un recovery, luego otro día duro, luego descanso completo y así. O sea, para cada caso hay que tratar de ver qué cosa es lo más razonable, ¿no? Cómo armar la semana para poder repetirla durante varios meses y que el atleta pueda seguir repitiendo entrenamientos sin estar demasiado fatigado y obviamente sin lesionarse, ¿no? Y bueno, retornando pues al entrenamiento de hoy, ahorita ya estoy acoronando el serpentín más o menos en la parte final. Hoy día sinceramente me sentí muy bien, ahí he ido poniendo los números en la pantalla luego de cada subida. He sacado siempre en todos los tramos de escalada más de 200 vatios, que yo pensaba que iba a apuntar a 180, 190, pero hoy día tuve piernas, me sentí bastante bien. Entonces eso me dejó bastante contento. Y sobre todo el serpentín. Yo hace tiempo que no subía el serpentín con tan buenas sensaciones. Yo he estado subiendo a 215 vatios, o un poco más por momentos. Y yo decía, la percepción de esfuerzo que estaba sintiendo ahí, a pesar ya de ser la parte final del entrenamiento, con todo lo anterior acumulado, yo sentía que estaba yendo una percepción de esfuerzo 7 sobre 10. Y sacar esos vatios para un 7 sobre 10 es una buena señal, ¿no? Eso quiere decir que hoy día al menos he estado bastante bien. Y eso considerando que los minutos previos antes de escalar el serpentín estaba regresando con los muchachos, con mis compañeros de equipo del Team Milimétrica. Los muchachos estaban en bicicleta de ruta, entonces estaban yendo bastante rápido en Malecón Lurín, que es de bajada, es cierto. Menos mal que era de bajada, porque si fuera de subida yo no los hubiera aguantado, ¿no? Pero yo ahí traté de agarrarme como sea a rueda de los muchachos y los vatios fueron bastante altos. O sea, por unos cuantos minutos yo he estado a potencias bastante altas, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de ese esfuerzo previo al serpentín, yo no sentía que estuviera desgastándome mucho, ¿no? También es cierto que luego de eso paré en la bodega a rehidratarme, a comer un pan también. De ahí me di una vueltita por ahí y de ahí recién ya subí el serpentín, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la salida de hoy. Repito, me sentí súper contento. Creo que ha sido la mejor salida que he tenido, digamos, en los últimos meses. Vamos a ver qué dice el Training Peaks, a ver los números. Fueron 3 horas 37. Yo pensaba que me iba a salir como 4 horas. Salí un poquito más corto. 3 horas 37 para 82 kilómetros en total. TSS 282. O sea, obviamente esto es bastante. Ya, esto sí se siente en las piernas. Intensidad relativa 0.85. Yo creo que también es un número que indica cierta dureza. 0.85 para 3 horas 37. Yo creo que ya es algo que se puede considerar duro. Pero la verdad es que me sentí bastante bien, ¿no? Entonces esa es la parte positiva del entrenamiento. Y bueno, pues ahora sí, es domingo, pero todavía tengo algunas cosas pendientes que hacer. Así que a la casa y a trabajar. Close at hand, creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down
must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.